Perfecto. ¿Uso yo este tú o compartimos? No hay problema. Yo es que me voy a levantar. Vale, entonces yo... ¿Estamos? Comenzamos, pues. Exabrupto, entonces. ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana por algún hecho tañe? ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslade a uno fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una parte del continente, una pieza del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda la tierra queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. John Donne, 1624, pertinente el título, Devociones para ocasiones emergentes. ¿Por qué comienzo con esta cita? ¿Por qué comienzo con este texto? Porque desde mi punto de vista se nos ha olvidado el tañer de la campana. El tañer de la campana es el trasunto de las redes sociales, de los titulares, de los periódicos y de lo que nos acucia. Ese llamamiento colectivo al alzamiento, ese lenguaje simbólico, esa codificación que alzaba un pueblo. Podríamos de alguna forma reconocer en ese tañer de las campanas ese alzamiento colectivo que quizás nos sobra o nos falta. Por eso he querido abrir precisamente esta mesa que habla de comunicación, de intérpretes, de medios de comunicación, y vamos a reflexionar con todo ello, con este plantel fantástico de profesionales. Paso a comentaros un poquito quién son. Tenemos a María. María, muchísimas gracias por estar entre nosotros. María García de la Fuente, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia por la UNED, ejerce el periodismo ambiental desde hace 25 años, presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Pertinente tu presencia, María, muchísimas gracias. Tenemos a nuestro flamante nuevo aipero, yo le di el alta, encantada. Te armé caballero con la espada de la interpretación, ¿eh? César Javier Palacios Palomar, geógrafo, doctor en Historia del Arte, educador ambiental, colaborador y presentador de muchas cosas, es de sobra conocido, El Señor de los Bosques en la 2, Aquí la Tierra en la 1, columnista en 20 minutos y escritor de más de una veintena de libros, ciencia, historia, naturaleza. Nos vas a dar mucho juego como socio y como integrante de esta mesa. Y bueno, y tengo a Samuel Pérez Gutiérrez. Hay un pequeño cambio en el programa, ¿de acuerdo? Porque Jordi Rovira no ha podido estar con nosotros, pero está alguien muy importante y que también nos va a dar muchísimo juego. Se trata de Samuel Pérez Gutiérrez, responsable de comunicación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos. Ha estudiado comunicación audiovisual, ese tañer de las campanas, nos lo vas a interpretar, y lleva 10 años trabajando en este sector. Atiende a redes sociales en la unidad, entre otros trabajos, con lo cual me parece fantástico. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Vamos a dividir la actividad también en bloques temáticos para que sea
por un lado, más pertinente y también más cómodo de seguir. Tenemos 2 horas por delante, es mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero vamos a intentar hacerlo dinámico. Voy a ir efectuando preguntas a los ponentes, pero en cualquier momento, cuando vayamos acabando los bloques, vamos a hacer una ronda de campanas que nos cuenten qué están pensando, cuál es ese feedback, y al final de los 3 bloques haremos una ronda de preguntas generales y las conclusiones, ¿vale? Bien. El primer bloque que vamos a tratar es qué aporta cada disciplina y voy a hacer una serie de preguntas a nivel general y las preguntas pues podéis un poco como os vaya pulsando las vais contestando. La primera pregunta sería ¿cómo entendéis cada uno de vosotros el concepto de comunicar conocimiento? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con vosotros aquí en Burgos y en esta maravillosa sede que es el museo. Y precisamente el conocimiento, ¿no? Yo creo que el conocimiento tiene que salir de los museos y tiene que salir de la mano de expertos comunicadores como vosotros, que nos interpretáis el patrimonio, y de la mano de los periodistas, ¿no? Yo creo que la labor de los periodistas, que conozco mejor, es que nosotros, bueno, somos un poco los que instigamos la curiosidad, los que podemos, yo creo que picar a la gente para que sean curiosos, ¿no? Los periodistas nos movemos por esa curiosidad, yo creo que es lo que nos impulsa a nosotros. Intentamos, pues eso, transmitir al público que esas cosas para que luego, bueno, pues la gente diga, anda, qué curioso esto, voy a ir a verlo, o voy a tal, o no sé, que profundicen un poco, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo del conocimiento. Y luego, porque yo creo que somos un servicio útil a la sociedad, ¿no? El periodismo tiene que ser útil y tiene que aportar un valor añadido. Yo creo que lo que podemos aportar es, primero, poner en contacto a la ciencia con la sociedad, somos ese vía de transmisión de ese conocimiento y que le sirva a la gente para tomar decisiones en su vida diaria, que al final dices, jo, pues esto lo puedo aplicar de esta forma o me quedo con esto o me sirve para tal o al cabo del tiempo dices, pues esto que me contaron o esto que leí, esto, no sé, yo creo que por ahí, no sé, podemos ser útiles a la sociedad. Bien, María. César. Pues yo te diría que comunicar el conocimiento, comunicar, porque al final siempre que hay una comunicación hay un conocimiento, hay un mensaje. En mi opinión, primero tiene que ser a través de historias, no de teorías, no de, o sea, no esas clases donde se da mucha información en el sentido más enciclopédico de la palabra, sino que hay que buscar historias que además podamos compartirlas. Hay algo que siempre me parece fundamental a la hora de comunicar y era algo que relataba de manera maravillosa una bióloga, Rachel Carson, ¿sí? ¿No? Tiene un librito que es la importancia del asombro. En inglés, sabéis que wonder significa al mismo tiempo asombrarse y preguntarse, ¿no? Esa es la base siempre de toda comunicación. Tienes que conseguir hacerte preguntas pero que haya asombro. Por eso la tercera pata de este mueble que llamamos comunicación tiene que ser también la empatía, el sentimiento, el ponerte siempre en la cabeza de a quién estás hablando. Tienes que siempre adaptar tu mensaje a las personas que te van a escuchar. Y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que todos somos iguales y eso no es cierto, ¿no? Y algunas veces he asistido horrorizado a los que dan información y se lo están dando, o te lo están dando como si tuvieras 7 años, o te lo están dando como si tuvieras 70, o como si fueras un técnico, o como si fueras una persona que no sabe nada, ¿no? Adaptar el mensaje, adaptar tu comunicación al público, eso es fundamental, siempre. Por lo tanto, el mismo mensaje no puede contarse siempre igual. No podemos tener una conferencia que la quedamos por ahí a todos, porque eso no funciona nunca. Fundamental también la sencillez, y eso es algo que muchas veces nos cuesta. Hombre, es que sé tanto de esto, que cómo me voy a poner a tu nivel, ¿no? Bueno, los grandes genios son capaces de
de explicar las cosas de manera sencilla que las podamos entender todos. Hoy hemos tenido un ejemplo fantástico con Nacho Martínez, que Premio Príncipe de Asturias, tiene todos los haberes de catedrático, representante de la UNESCO, y con una sencillez asombrosa nos está explicando algo complejísimo que cualquiera de nosotras y de nosotros lo hemos podido entender. Y que además nos va a permitir no solo entender eso, sino que mucho ya de nuestro discurso futuro a la hora de comunicar, nos vamos a acordar de esta lección de hoy. Y luego, para mí, la última pata fundamental, es igual o más importante, es el rigor. El rigor. No se puede comunicar sin conocimiento. Vivimos unos tiempos en los que no son ni mejores ni peores, son los que hay, pero donde el espectáculo supera el rigor, donde cualquiera puede hablar de cualquier tema, ¿no? y resumirlo un poco a su manera. Hace falta un rigor extremo. Nos lo ha dicho también hoy Nacho Martínez. La presentación que nos ha hecho le ha costado años desarrollarla, tiene muchísimo trabajo, le ha dedicado mucho tiempo, todavía esta mañana estaba revisando diapositivas, ¿no? Rigor, rigor. Lo que tú cuentes lo podrás contar más sencilla, menos sencilla, con más historias, menos historias, con más asombro, con menos asombro, pero el rigor es la pata fundamental. Y para tener ese rigor, nosotros como periodistas también sabemos que es fundamental que todo lo que estemos diciendo esté verificado por varias fuentes. No es lo mismo que te lo haya contado alguien a que esté publicado en una revista, y que esa revista además tiene que ser una revista, nos lo contarán ahora de la universidad, que tiene está revisada por pares, que está de verdad adoptada y aceptada por todos, donde sean informaciones que no estemos especulando, porque si especulamos rompemos una de las patas fundamentales, que es la del rigor. Yo creo que ese sería un poco esos 5... Me ha salido una silla con 5 patas. Pues seguro que va a ser mucho más firme que cualquier otra, que un taburete. Pero yo creo que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Gracias, César. Samuel. Bueno, muchas gracias por la presentación. También, antes de responder a la pregunta, quiero aprovechar simplemente a disculpar a Jordi Rovira, que es mi compañero, mi jefe realmente, pero trabajamos muy mano a mano y no ha podido estar, por compromisos en la universidad finalmente. Pero bueno, espero hacer un papel digno en esta mesa y aprender mucho de paso, además. Sobre comunicar conocimiento. Me vienen muchos pensamientos en este sentido, algo que voy a retomar luego sobre algunas de las cosas que acabas de decir. Y lo primero que me viene es que es una suerte poder comunicar conocimiento, ¿no? Porque si tienes que... dices compartir conocimiento, además lo has expresado, ¿no? Compartir conocimiento. Si tienes que compartir pan, partes un pan entre dos y hay medio pan. Pero conocimiento, si yo comparto mi conocimiento, lo tenemos los dos ahora. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, digamos que es un producto muy viralizable, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo lo puede adquirir y nadie lo está perdiendo. Se puede distorsionar, puede haber otros factores, ¿no? Pero digamos que es algo que es un lujo poder simplemente transmitir conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues eso, lo típico que se dice también, ¿no? El conocimiento no ocupa lugar, etc. Bueno, entonces, eso en cuanto a lo más sencillo, ¿no? Es decir, que estamos trabajando con algo que es, no sé cómo decirlo, o sea, el hacerlo no tiene por qué ser, no es gratuito, pero digamos que en cierto modo es, ¿no? O sea, es gratis. O sea, yo te digo ahora una frase y ya está, no hay, no sé, es muy etéreo, a la vez en fin, tiene unas implicaciones muy reales. Samuel, ¿esto entronca con el concepto de conocimiento igual a patrimonio? Claro, es parte del patrimonio sin duda, claro. Obvio. Claro, por supuesto. Y luego, por ejemplo, en el sentido de lo que estabas hablando tú de las patas, yo ¿cuáles son? O sea, ¿puedes resumir las 5 patas? Historia, asombro, empatía, sencillez y rigor. Vale, es que yo tengo algo parecido en cuanto a mi esquema de cómo veo las cosas en ese sentido también, ¿no? Y lo resumo todavía un poquito más en 3 nada más. Yo lo veo como una especie de pirámide sobre la que se construye, donde los cimientos es el rigor, es como la base más importante y, entre comillas, la que se asume, sobre todo cuando estamos hablando de profesionales de la comunicación, en mi caso, de la divulgación científica, investigadores o historiadores o, en fin, o de las humanidades o de cualquier área, ¿no? El rigor es la base sobre la que se construye la claridad, que es otro de los elementos que creo que has remarcado también, porque, claro, todo ese rigor, si no hay una claridad, no llega al receptor, ¿no?
Y yo, el pináculo de la pirámide, que no digo ni... O sea, la base es esto porque es como la esencia, ¿no? Es decir, sin rigor no podemos seguir construyendo, pero el pináculo lo suelo resumir en estilo, que creo que ahí se incorpora la historia y otros aspectos que has comentado, que los estilos creo que pueden ser muy variados y que ahí hay muchísimo juego en cuanto a cómo se comunica, ¿no? Ya sean los rasgos personales de cada persona o los formatos u otro tipo de, sí, de estrategias, ¿no? Para comunicar. Sí, sí, sí. Por un segundo, Sí. que me sigue gustando Siempre más en la vida. Me sigue gustando más No, un por supuesto, modelo por supuesto. porque estoy viendo, claro, que si una de las patas cojea la mesa, ¿no? Cuantas más patas coge, más inestable. Sin embargo, tu modelo, con todos los respetos, que me parece muy bonito, si hay un rigor, toda la información que fluya desde allí no va a cojear en comunicación, pero yo creo que puede cojear porque yo he tenido muchos profesores que tenían un rigor extraordinario y no les entendía nada. Sí, sí, claro, en cierto sentido me encanta, me encanta el contrapunto, perfecto. Claro, yo no vengo a decir es decir, para mí es una pirámide que tiene que ir, o sea, también construida entera, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la base, es decir, hay mucho más rigor, ¿no? Es decir, tú sabes muchísimo más de una cosa de lo que cuentas en el aspecto de claridad. Y luego además le das otro, en cierto modo igual incluso se puede ver como filtros. Tengo este conocimiento, hago un filtro de claridad y hago otro filtro de estilo, ¿no? Puede ser otra forma de verlo. Porque no estoy diciendo que la pirámide tenga que estar sin una parte de estilo o claridad, que en cuanto a visualizar estos modelos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, eso que... Vamos a avanzar. Pero bueno, sí, No, me he liado con no, pero modelos. porque no, fenomenal, porque Pero lo estáis dejando como para avanzar la siguiente Sí, cuestión. perfecto. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para la divulgación del patrimonio? Vamos avanzando. Hemos empezado con conocimiento, lo hemos intentado relacionar porque obviamente conocimiento igual a patrimonio, con matices. Ahora vamos a poner la palabra patrimonio. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para la comunicación del patrimonio? Si me permitís, yo creo que fundamental son las historias. El patrimonio se basa en historias. Y además, el patrimonio siempre tiene un pasado. Recordar, recuperar esas historias son los que nos hacen más inteligibles, las podemos entender mucho mejor. Para mí esa es la parte fundamental. En el momento que te pones en la piel de otro, ahí está la parte de la empatía que también decía, ¿no? O sea, imagínate, yo recuerdo me vais a permitir, es una bobada, pero siempre me habló mucho de cómo interpretar el patrimonio con un periodista catalán, Jordi Vigas, que estaba haciendo rutas de interpretación del patrimonio en Barcelona, la ciudad de Barcelona. Y una de sus paradas más interesantes era en una calle anodina del centro de Barcelona, había una argolla puesta en la pared. Y entonces dice, ¿y esta argolla? Así, puesta. ¿Esta argolla qué es? Claro, ¿qué es? Es una argolla. La casa no valía nada, la calle no valía nada. Bueno, pues esa argolla era, muchos ya lo sabéis, donde se ataban los burros que venían del campo, ¿no? Para traer la leche a las lecherías que había todavía entonces allí, de los hornos, ¿no? Y que era el último vestigio de toda una cultura de época neolítica que se había quedado aferrado en esa argollita. Entonces tú tenías, después de escuchar esa historia, tocabas esa argolla, te venía todo un mundo encima. Y era algo, dices, me parece magnífico, ¿no? O sea, hasta qué punto algo puede despertar, luego ya todo el conocimiento, pero esa argolla a mí me parecía que era el punto, no sé, cómo sea, la estrella fugaz que te ilumina ya todo el firmamento. Un par de cosas para ser eficaces en la comunicación del patrimonio. Yo sí que lo que más me gusta o lo que más me atrae es la contextualización. O sea, cuando vas a visitar un yacimiento, vas a visitar un monumento o vas a visitar cualquier museo, lo que queramos, no solamente conocer la historia con las fechas, los datos, todo eso, sino el contexto en muchas otras cosas, el contexto ambiental, el contexto climático, el contexto social, cultural. O sea, hay muchos elementos que yo creo que es lo que enriquece precisamente esa comunicación, ¿no? Porque al final yo creo que cuando visitamos un yacimiento, o por lo menos yo así lo hago, te has leído previamente los hechos históricos, ¿no? O sea, a lo mejor esos, bueno, te los pueden volver a contar, pero los tienes más o menos ahí
aunque no seas un especialista en esa época o en ese territorio, pero lo que te ayuda a entenderlo, yo creo que es el contexto. Es cuando realmente entiendes por qué esa cultura se desarrolló ahí, qué elementos había que luego en otras, bueno, pues no se pudieron dar o por qué surge en ese momento dado de la historia, ¿no? Yo creo que ese es el elemento. Y luego a la hora de comunicar eso hay que hacerlo atractivo. O sea, hay muchas técnicas de comunicación, pero yo creo que es ponerse en el lugar del que te está escuchando, ¿no? Entonces, si son chavales de secundaria, pues hacérselo atractivo, y si, pues yo qué sé, si hay que citar pues gente actual o gente de su mundo cultural, pues bienvenido sea, ¿no? Porque yo creo que eso les va a hacer conectar, ¿no? Entonces, esa parte que decía César de la empatía, ¿no? De decir, hay que hacérselo atractivo para que esa persona diga, anda, clic, esto, joder, pues ¿por qué aquí de repente, pues a lo mejor vamos a hablar de un yacimiento y vamos a hablar de repente de los juegos que se hacían en esa época, ¿no? ¿Por qué surge el juego? ¿O por qué no surge? ¿Por qué no tenían tiempo para jugar? ¿O por qué, no sé, buscarles otra pata que digan, jo, pues es que esto yo nunca lo había pensado, o algo que les haga cambiar el pie, ¿no? Ahí... ¿Quieres decir algo, Samuel? Sí. Bueno, yo no, efectivamente, o sea, hemos hecho comunicación sobre temas de patrimonio, pero no soy especialista en aspectos de patrimonio. Pero bueno, uno de los aspectos que creo que funciona en todo tipo de comunicación, y creo que en el patrimonio también, y yo creo que recoge un poco precisamente también las historias y hacerlo atractivo también, como comentaba María, es la pasión. Es decir, el contar las cosas con pasión. Obviamente creo que esto vale para casi todo, ¿no? Pero la pasión es contagiosa, y cuando algo te apasiona, primero, cuando algo te apasiona lo quieres contar. Y cuando lo cuentas con pasión, la gente lo recibe o se le despierta algo, ¿no? Dice, uy, esto debe tener algo interesante si tanto apasiona, ¿no? Entonces y esto va también de la mano de una cosa que al final que también quería comentar y tal, que es el conocimiento. O sea, mira, Bertrand Russell tiene una frase que no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo así como que la buena vida es una que esté guiada por el conocimiento y el amor. Entonces, el concepto de que el conocimiento, ¿no? La información, etcétera, es un aspecto muy importante, pero también el amor, que en este caso, amor en sentidos muy amplios, ¿no? Tenemos, en este caso, la pasión con la que, por ese conocimiento, es decir, ese amor al conocimiento, ¿no? Aquí los intérpretes de amor sabemos un rato. Sí, perfecto. Y de pasión. Entonces, bueno, pues si tú tienes amor por un conocimiento, pues o sea, dejar fluir esa pasión, ¿no? En ese sentido, no siempre todo lo que tienes que comunicar, quizás, sobre todo cuando eres profesional de un área, no siempre vas a tener pasión por todo lo que tienes que comunicar, ¿no? Pero todo lo que te pueda apasionar, o ese punto, lo que dices tú, resulta que hacerlo atractivo, pues el ponerlo en la piel o el identificar algo con tu vida real, etcétera, hace que transmita mejor el conocimiento. Entonces, bueno, eso, que poner esa pasión creo que puede ayudar mucho a hacer esa comunicación. Me quedo contigo, Samuel, y te pregunto directamente desde la Unidad de Cultura Científica, ¿cómo hacéis para traducir o transmitir de forma comprensible la materia científica? ¿Cuáles son vuestras herramientas? ¿Cuáles son las técnicas? Resumidamente, pero claro. Porque esta es una gran clave para nosotros intérpretes, porque el traducir, cortar la carne al niño pequeño para que la pueda comer bien, digerirla, ponerla atractiva, mensajes científicos complejos. No es sencillo, claro, ¿no? Y técnicas, bueno, desde luego hay varias herramientas, digamos que tampoco es una ciencia exacta en el sentido de que siempre es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, conceptos que te podría decir. No podemos contar todo, hay que seleccionar lo que se cuenta, ¿no? Seleccionar, bueno, también el arte es selección, es seleccionar el color del cuadro, o sea, la comunicación es selección también, hay que seleccionar qué vamos a contar. Ahí viene mucho lo de la claridad también, igual hay que quitar paja para no liar, para no estar confundiendo. A la vez es difícil porque, claro, tú dices una frase y la gente no escucha solo la frase o lo que tú querías decir, sino introduce otros subtextos en lo que acabas de decir, igual quieres decir otra. Entonces, es muy complejo. O sea, mira, como ejemplo, hace poco hemos estado trabajando en un pequeño texto para una web, no era de divulgación en este caso, simplemente como para explicar el funcionamiento de unos procesos en una web al público general. Y lo estuvimos trabajando durante horas con 3 personas y a la tercera hora todavía estábamos viendo, habíamos trabajado, es un texto relativamente corto, y a la tercera hora todavía veíamos fallos de malinterpretación. No, es que esto se puede malinterpretar de no sé qué manera.
de nuevo, no sé si me estoy inventando, o sea, sé que es una cita, no sé si es de Voltaire, pero creo que dijo Voltaire algo así como: dadme 6 frases del hombre más justo y encontraré razones para colgarlo. Queriendo decir, da igual lo que digas, te puedo malinterpretar. Esto lo vemos en las redes sociales, ponéis un tuit y se te pueden entender lo que les dé la gana, ¿no? Si alguien quiere buscarte las vueltas, pueden entender otra cosa. Entonces, eso es muy difícil. Aún así, bueno, pues obviamente hay que hacer un esfuerzo, y también nosotros, la perspectiva del público a la que nos intentamos dirigir cuando pensamos en el público objetivo, pensamos en un público inteligente, pero ignorante. Es decir, pues eso, sí que van a poder comprender lo que les digamos, pero no voy a asumir, pues por ejemplo, que tenga eso, ciertos lenguajes. Voy a intentar identificar si hay un lenguaje técnico, pues no decirlo. O si lo digo, lo aclaro inmediatamente, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, temas como la selección de todo esto que nos gustaría o que se ha descubierto, ¿qué es lo más importante? ¿No? Hacer una selección de eso, intentar contarlo lo más claro posible. Luego ayudan mucho, pues bueno, las analogías, comparaciones. Temático, ameno, analogías, me suena mucho. Por supuesto. Claro, hay un poco un matiz, es, bueno, precisamente que hay que hacer matices. Es decir, las analogías vienen muy bien, pero es un poco, creo que hay un problema. A ver, vienen genial, porque en un momento la gente se visualiza lo que sea, ¿no? Es decir, le dices, ahora no tengo una así a mano, pero lo visualiza, ¿no? En un momento, bueno, lo de la silla, que hemos estado diciendo antes, la silla o la pirámide, ¿no? Pues ya más o menos se visualiza el problema. Pero el problema es que cuando haces ese tipo de analogías entran muchas más interpretaciones propias. Entonces, como normalmente las analogías tampoco son perfectas, creo que es muy importante, si se hace una analogía, darle los matices al menos de decir, o sea, identificar qué puede ser problemático con la analogía y decir, es como esto, pero bueno, sin tener en cuenta esto, o este aspecto no es como eso. Bueno, un poco eso en cuanto a tema de comparaciones y analogías. Y bueno, hay otros aspectos, supongo, pero bueno, estos son algunos de los más importantes. Que supongo que la selección, encontrar esa cosa que es la carne, el corazón de lo importante de un tema, es de lo más difícil y comunicarlo brevemente con claridad. María, voy contigo. Como periodista ambiental, ¿cuáles son los criterios que tú utilizas para definir si un elemento, una noticia patrimonial, cultural o científica, una información, perdón, es noticia? Bueno, por definición, o por lo menos lo que nos enseñaron en la facultad, es noticia lo que no se conoce. O sea, la novedad, aquello que es nuevo y no lo conocíamos. Pero ahí entran muchos factores, porque claro, no todo entra, ¿no? Tenemos una jerarquización, entonces no todo lo nuevo se va a publicar, porque hay unos criterios de utilidad para la sociedad. Entonces, a lo mejor hay un investigador que lleva toda su vida, 30 años, estudiando las hormigas, pero si no consigue que su investigación tenga una repercusión importante para la sociedad, no porque nos vaya a cambiar la vida, pero porque destape esa curiosidad, ¿no? No se la vamos a publicar. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Que convertir en eso noticiable. Todo es noticiable, según que se cuente. Todo es noticiable. Entonces, lo que tenemos que conseguir es darle una vuelta a esa investigación. Bueno, pues si de repente vemos que es que las hormigas se organizan de otra forma, eso nos va a interesar. A los sociólogos les va a interesar, ¿no? Cómo se organizan, cómo consiguen un almacenaje, cómo los stocks tienen una vida que no les llega a caducar, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a darle una vuelta a esas investigaciones para que a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo les interese. Alguien que no es especialista en la materia, ¿no? Nosotros en la facultad siempre les decíamos, bueno, pues ¿cómo se lo contarías a tu abuela para que esto de repente se lo lea? Que nunca le han interesado las hormigas, ni tiene, vamos, pero de repente va a decir, anda, qué curioso esto que tiene, lo que decía César, una historia detrás, ¿no? Al final es convertirlo en noticiable. La noticia no existe porque sí. Bueno, puede existir porque, bueno, podemos tener un accidente o hay algo así, pero muchas veces es provocada. Los periodistas provocamos las noticias, las buscamos, ¿no? Y establecemos una agenda. Entonces, se trata de buscar ese elemento que de repente llame la atención. Entonces, investigaciones que se publiquen hay un montón, pero hay que darle la vuelta y hay que fomentar esa curiosidad de la gente. Y luego, si le damos el aspecto de utilidad para que, bueno, pues sirva para que nos organicemos, para que tomemos decisiones, para que digamos, pues a lo mejor, mirad, qué bien lo hacen las hormigas, que fíjate, han conseguido
Con lo cual, bueno, hay que buscarle. María, ya que estoy contigo, ¿cuáles son? Esto es una pregunta importante porque eres experta en comunicación y me gustaría saber cuáles son los principales errores, ¿no?, por así decirlo, que tú detectas, errores, clic que no funcionan, cositas que te llaman la atención para mal en centros de interpretación, divulgación científica, divulgación en general, museos, etcétera. Pues dar cosas por sabidas. O sea, muchas veces. A mí hay un museo que me encanta, el Museo Geológico Minero en Madrid. Es un museo que es espectacular, no sé si lo conocéis, bueno, tiene una cúpula espectacular en la Escuela de Minas, o sea, es todo llamativo. Bueno, pues no hay una tabla de elementos químicos. Entonces tú entras en la sala y tienes que saber los óxidos, y tienes que saber qué es un sulfato, y tienes que saber los carbonatos. Entonces, claro, yo me di cuenta la primera vez que fui con mis hijos que de repente, claro, cuando entraron, bueno, la cúpula maravillosa, empezamos a ver cada una de las vitrinas, y eso es una colección de minerales, eso no es un museo, eso es una colección. Entonces, vamos a distinguir, el museo tiene que ser pedagógico, vamos a aprender y a pasárnoslo bien, que son los dos elementos, porque el aprendizaje conlleva que te lo pases bien porque vas a repetir y te vas a llevar a la gente. Pero claro, hay museos que son exposiciones de, pues, cientos de cosas que están muy bien clasificadas, que científicamente es perfecto, pero tú entras ahí y ya tienes que saber mucho, porque si no, no entiendes por qué en una vitrina están los óxidos, los otros están los carbonatos, y dices, bueno, yo aquí debo ser. Entonces te hace sentir pequeño, te hace sentir, bueno, sobrecogido. Y yo creo que al contrario, el museo te tiene que acoger, te tiene que decir, no, precisamente lo hemos hecho para ti. Estábamos deseando que vinieras y que repitas. Sí. Y que en este museo, a mí la reforma que hicieron del arqueológico me encantó por eso, porque es un museo que no puedes ver en un día, que cada día tienes que ver como muchísimo, una planta o media planta, porque en cada una te vas a detener. Porque han hecho además, pues eso, para los chavales que puedan tocar, para, bueno, muchos elementos muy atractivos. Y que te digas, jo, no, es que yo en estas 3 salas ya, y ya volveré. Entonces, yo creo que tienes que buscar esos elementos. César, pues ahora contigo, y tiene que ver con lo último que acabamos de comentar. Tenemos un juglar, un narrador de historias, de arte, de emociones. ¿Cómo construir relatos sin perder el rigor, entre comillas? Pues te diría que cada vez es más difícil. Sí. Cada vez más difícil porque nuestra especie ha nacido alrededor del fuego, contándonos historias en lo que sobre todo había era tiempo. Era el tiempo que seguía el fuego, que era toda la noche. Sí. Entonces, siempre hemos quedado cautivados de esas historias en las que lo de menos era el tiempo, lo importante era lo que nos iban a contar, ¿no? Y donde también importaban mucho los silencios. A mí me gusta mucho la cultura norteafricana, cuando he ido mucho al desierto del Sáhara, y ahí te das cuenta que importan tanto los relatos como los silencios, pero los silencios son incluso más importantes. ¿Qué dices? Aquí no está hablando nadie, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y están como dando tiempo a volver a tener ganas para seguir contando historias. Eso, lo contaban hoy, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Tenemos un cuerpo prehistórico y tenemos una mente prehistórica. Nuestra especie tiene 300.000 años. En estos 300.000 años hemos sido cazadores-recolectores hasta que llegó el Neolítico. Aquí hace apenas 7.000 años. Pongamos que llevamos 290.000 años durmiendo al raso. Hace apenas 1 millón de años, bueno, se había descubierto el fuego, pero nosotros ya empezamos con el fuego como Homo sapiens. O sea, llevamos 290.000 años contándonos historias, durmiendo al raso, caminando, siguiendo todas estas migraciones de mamíferos. Nuestro cerebro y nuestro cuerpo está hecho para eso, para ese tipo de relatos y para esa manera de entender las cosas. ¿Qué ocurre? Llevamos 5.000, 7.000 años cada vez más encerrados en ciudades y ya en los últimos 50 el encierro es absoluto. Pasamos más del 95% de nuestra vida bajo techo. Dormimos bajo techo, hablamos bajo techo, estudiamos bajo techo, vemos la tele bajo techo, vamos al partido de fútbol y ya también han puesto techo en los campos de fútbol.
estamos completamente fuera de lo que es nuestra arquitectura corporal. Entonces, esa es la realidad. Pero era la realidad. Ahora la realidad es que todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser muy dinámico, tenemos una pérdida de atención terrible, absolutamente terrible, porque eso es lo que nos están llevando todos estos modelos de algoritmos, ¿no? De que al final somos un modelo de mercado en el que los algoritmos nos están todo el rato captando la atención. Y yo tengo amigos que dicen, qué interesante lo que contabas aquel día en ese documental, en ese vídeo y tal. Y dicen, pero tío, 8 minutos. ¡Oh, macho! ¿Qué has estado 8 minutos ahí contándonos cosas? 8 minutos, pues no sé, que te has estado ayer haciendo un maratón de series y te has visto 136 capítulos. No, pero es que va cambiando, claro, tú estabas hablando del mismo tema. No, digamos, sintetizando, ¿no? Yo creo que de verdad es un problema, que por un lado tenemos un cuerpo de tiempo, de esperas, digamos, de asumir y asimilar las cosas, pero por otro lado el mundo nos está obligando a ir a cosas demasiado rápidas. Cuando vamos a esas cosas demasiado rápidas, el problema es que como anatómicamente no estamos preparados para ello, todo se escapa. Entonces no queda el mensaje, es muy difícil que quede el mensaje, queda la anécdota. Y ahí es donde tenemos el auténtico reto. La anécdota puede transmitir rigor, asombro, pasión, empatía, sencillez, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero el reto es formidable y lo puedes hacer, te puede salir un día, una vez. Pero que te salga siempre, o sea, ser profesional de mis vídeos son un éxito y todo lo que cuento es muy difícil. Es muy, muy difícil. Nos llevamos mal con las ausencias, nos llevamos mal porque somos una cultura de la inmediatez. Entonces, a veces cuando, por ejemplo, la gente contrata un viaje para ir a avistar al lince, parece que si has pagado tienes que verlo y parece que si no aparece te vas a perder otros rasgos como el petardeo de los sisones, que a lo mejor son casi más importantes que el lince ahora mismo. Entonces creo que nos llevamos mal con las ausencias, los silencios, los tiempos largos y considero que es porque nos cuesta estar a solas con nosotros mismos, vaya a ser que oigamos algo que no nos guste. Os pregunto, intérpretes, antes de acabar este bloque y luego podéis preguntar a los ponentes lo que queráis, ¿qué hacemos con el tema de la emoción y el rigor? ¿Cómo lo conjugamos? ¿Qué pensáis? Emoción, rigor. Y prisas. Marlene. Marlene, sí, cariño. ¿Sí? Jorge. Marlene Morro, sí. Hola. La emoción siempre va a estar. Aunque no la pretendamos, hay emoción en un contacto de comunicación. Sin darnos cuenta. Generamos algo en los sentimientos de otras personas. Lo interesante es que nosotros podemos enfatizar, jugar, entre comillas, respetuosamente con alguna emoción para conseguir algún efecto digno, ¿no? Tampoco vamos a manipular a la gente, pero sí podemos subrayar algunas cosas, podemos conscientemente bajar el tono de nuestra voz, bajar el volumen, alargar los momentos de silencio, todo eso contribuye, son pequeñas cosas que contribuyen a la emoción, aparte del propio discurso y los elementos que haya en lo que estemos narrando o escribiendo, ¿no? Pero que tenemos que saber que la emoción va unida a nuestro trabajo. Porque todo lo que procesamos y entendemos va unido a unas sensaciones que sentimos, ¿no? Y mientras más intensas sean, más conexión vamos a tener con aquello que nos están contando. Esto es, lo cuento siempre en los cursos y lo habréis oído muchas veces, pero sí es bueno saber que, aunque no lo pretendamos, estamos creando emociones. Bueno, ya que las generamos, utilicémoslas, saquemos un partido a ese hecho, ¿no? Marlene. Gracias. Pues, a ver, sí. Mira, yo recuerdo, yo creo que eso es una cosa que para una persona que ejerza la interpretación del patrimonio y la comunicación tiene que ser fundamental, porque no se trata solamente de comunicar unos hechos,
No, nunca vamos desprovistos de emoción, ¿no? Yo recuerdo en Galicia, toda la gente aquí seguramente sabrá que hay un oficio que es muy complicado, que es muy difícil, que es el de perseveiro o perseveira, porque ahora hay perseveiras también, ¿no? Es gente que se cuelga literalmente de las rocas donde está golpeando muy fuerte el mar para coger ese fruto tan valioso, ¿no? Del mar. Y en una de las exposiciones en las que yo trabajé, esto era cómo le contamos a la gente la importancia que tiene el percebe, que la gente el percebe, dicen percebe y se cena de Navidad, donde hay percebes, madre mía, qué lujazo, ¿no? Y recuerdo muy bien que es que comunicar, yo puedo comunicar mucha emoción ahora mismo que estoy hablando, porque cambio mi tono de voz, lo puedo modular y me puedo emocionar yo también. Pero a través de la palabra escrita es bastante complejo, entonces ahí es muy importante esa creatividad. Y lo escribimos en galego, pero yo lo voy a decir aquí en castellano. La frase de ese panel decía, ¿aún te parecen caros los percebes? Y a continuación contaba todo esto que yo he mencionado antes. Entonces, no concibo yo una comunicación sin emoción, ¿no? Con el rigor, por supuesto que sí. Eso es fundamental. Y para que haya rigor no solamente hace falta que tenga rigor la persona que está emitiendo un mensaje, sino que el que recibe el mensaje tenga un pensamiento crítico, ¿eh? Sí, Marlene, porque la emoción, ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de lo que nos va quedando lo que nos queda de debate, pero la emoción puede suscitar rabia, tensión, ecoansiedad y muchas otras cosas que después veremos. ¿Sabá? Y todavía dicen que el pescado es caro. Ese es un cuadro de Sorolla. Que también comunicaba con su arte. Quería incorporar otro elemento, no sé si para sujetar una silla o levantar una pirámide, pero es que si introducimos la creación del conocimiento de manera colectiva y horizontal, también trabajaremos en esto que estamos llamando rigor y también conseguiremos que la emoción nazca desde la propia colectividad. Entonces, ¿sabes? También muchas veces seguir construyendo desde esas fronteras donde está la investigación y donde se habla de públicos, ¿no? En vez de, yo no digo que no tenga que existir eso, sino que podría haber algunas ramas, algunos brotes verdes, ¿no? Que trabajaran de forma colectiva, ¿no? En grupos de trabajo donde se construyera ese conocimiento de forma colectiva y, por tanto, esa comunicación sería desde un boca a boca normal, natural, sin que tuviera que haber tantos filtros, ¿no? Porque cada uno comunicaría al de al lado en el lenguaje y en las formas en las que normalmente se comunican cualquier otra cosa. Claro. Solo quería introducir eso. Gracias, Sabá. ¿Tenéis alguna otra cuestión? Comenzamos con el segundo bloque. ¿Hay alguna otra? ¿Seguimos? Vale. Pues el segundo bloque son puentes, tensiones y colaboraciones entre nuestras disciplinas. Hago una pregunta a los tres y la contestáis como os pulse, ¿vale? ¿Dónde se encuentran y dónde chocan divulgación, periodismo e interpretación? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde chocan? ¿Puntos comunes? ¿Puntos de divergencia? Venga, María. Vamos allá. Vamos allá. A ver, nos encontramos en el conocimiento. Sí. O sea, yo creo que ahí es nuestro punto de encuentro. El pero viene en la divulgación. Sí. A ver cómo hacemos divulgación de eso. Entonces, yo ahora voy a hacer una crítica a lo que ahora es la nueva tendencia en comunicación, que son los influencers que a mí me traen loca. Porque, claro, en la facultad a nosotros nos enseñaron lo que es noticia y nunca el periodista era noticia. El periodista iba al sitio a cubrirlo y nunca salía en cámara, nunca nos hacíamos una foto. Yo jamás me he hecho una foto ni con el lince ni con nada. O sea, le hacía foto al lince, pero no yo con el lince, ¿no? Que era como un poco ridículo, sinceramente. Bueno, pues ahora la noticia es dónde está el influencer y se hace las fotos allí, ¿no? Con lo cual, para nosotros eso es una distorsión, porque ya no hay ese interés por conocer, sino por ver y mostrar. Entonces ahí estamos chocando
con el conocimiento y con la falta de rigor que decía César. Con lo cual, si banalizamos esos contenidos y los convertimos en una foto, un vídeo de 30 segundos, ¿qué vamos a contar? Es que no queda nada por contar. Es que no hay tiempo para contar, no hay espacio, no hay... No, me he venido aquí a las tablas de Daimiel porque ha llovido y fíjate qué bonito. No, o sea, no me caben más en 30 segundos. Entonces, ahí es donde yo creo que flaco favor hace ese tipo de divulgación, ¿no? Porque, claro, luego, ¿quién nos va a leer a nosotros? O sea, ¿quién se va a leer? ¿Cómo se han recuperado las tablas? ¿Cómo, en fin, esos textos más largos, esos 8 minutos de César, que, claro, se te pueden hacer interminables. Con lo cual, claro, entonces yo ahí veo el choque que tenemos ahora de... Yo me presto para Sí. hacer contrapunto por aquí. Silencio. Me venía a la cabeza, cuando estabas diciendo esto, me ha venido Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente salía en sus documentales, te enseñaba cómo hacía él experimentos con animales o observaciones o cómo se acercaban, te contaba el proceso, ¿no? No existía la palabra influencer en ese momento, pero en cierto modo lo era. O sea, si hoy en día existiera, ¿no? Podríamos decir que y quizás tendría redes sociales y alguien le haría vídeos más cortos o alguna cosa diferente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay áreas y áreas, por ejemplo, en el periodismo, efectivamente, si tú estás trabajando para un medio de comunicación, el periodista en principio no es el protagonista, ¿no? Creo que Félix Rodríguez de la Fuente tampoco pretendía ser el protagonista, pero que puede ser un medio para contar historias, como decía también César. Es un personaje también, ¿no? Dentro de la historia de una narración. Entonces, lo que quiero decir es que creo que tu crítica, más que el hecho... O sea, no sé si estás de acuerdo en que quizá lo que te molesta más es la superficialidad de muchos de estos influencers, más que el hecho de que lo cuenten en primera persona. Porque, bueno, yo al menos tengo muchas referencias de divulgadores científicos que respeto y que me parece que lo hacen muy bien, que cuentan en primera persona algunas de sus experiencias y no... O sea, y normalmente no me molesta el hecho de que me lo estén contando a través de su experiencia, sino me molesta más cuando es quizá eso, que no están... Si están contando algo... O sea, es decir, es más la cosa de me estoy haciendo una foto con el lince para quedar yo bien, para decir qué guay soy, que estoy al lado de un lince, ¿no? O para hablarte de lo interesante que es el lince, ¿no? No sé si puede ser algo de esto de lo que... O sea, no sé cómo lo ves eso, pero... Pues para empezar, Félix tenía programas de 1 hora, o sea, es como Richard Attenborough, pues obviamente en algún plano tiene que salir, pero es que lo que me va a contar es tan sumamente interesante que es que que es que tiene algo que contar. Es que el problema es que ahora no hay nada que contar ahí, no hay nada. Entonces, ni siquiera vamos a despertar la curiosidad por la gente para ir a esos sitios, para ver un lince, porque es que ya lo hemos visto. Entonces no te va a aportar nada, porque no te está contando nada ni del ecosistema ni de la de esa. O sea, es que te va a dar igual, ya lo has visto. Entonces es como un tic. Entonces lo que no podemos es convertir el patrimonio en tics. De ya he estado aquí, ya está, el tic, ¿no? Claro, entonces eso es lo que le resta valor, yo creo, ¿no? Entonces, no la persona, ojalá tuviéramos más Félix, eso bienvenido sea, o sea que él... En la radio era maravilloso escucharle porque creaba eso, pero te aportaba conocimiento y de eso ha creado escuela, ¿no? De naturalistas. Entonces, no es el hecho de la persona, sino todo lo que cuente y cómo lo cuente. El problema es que ahora casi no, o sea, que no hay historia. A mí, sobre todo, lo que más me preocupa de todo esto es cuando no hay rigor, porque ya no hay manera tampoco de poder distinguir dónde está el que de verdad habla bien del que habla mal. En temas, por ejemplo, de medioambientales, hay influencers que están haciendo con grandísimo éxito, con cientos de miles de seguidores, pequeñas píldoras. ¿Cómo distinguir la importancia de las golondrinas? Es que las golondrinas son fantásticas por esto, y te están poniendo fotos o te están contando la vida de los vencejos. No tienen nada que ver. Y dices, oh, qué mal, pero es que se ha metido una pata, es que esto es un desastre. Pero tiene 1,5 millones de tal, el tío le está saliendo todo fenomenal, el tío la tía, pam, 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 y tú ahí con tu cosa bien contado, exactamente igual, con el mismo modelo, en tus 35 segundos,
pero tienes 26 seguidores, 26 me gusta, ¿no? ¿Cómo distingues al que lo ha dicho bien del que lo ha hecho mal? Si el que lo dice mal tiene éxito y el que lo dice bien no escucha ni los grillos. Eso por un lado. Y luego yo creo que lo que sí que es importante a la hora de comunicar cada vez más, y vuelvo otra vez aquí a la hoguera de Atapuerca, es, lo hemos dicho antes, la pasión. Porque la pasión, hoy por hoy, yo creo que es lo más cercano a la veracidad que tenemos. O sea, cuando alguien está apasionado por algo, lo conoce. Cualquiera que está apasionado por el mundo del fútbol sabe de fútbol para olvidar, para todo lo que quieras. El que tiene pasión por el ajedrez sabe muchísimo de ajedrez. El que tiene pasión. Y eso lo notas. Y creo que también es algo instintivo. Cuando ves a alguien apasionado dices, esta persona sí que sabe mucho, ¿no? Entonces, quizá esa es la única parte que yo puedo distinguir. Pero claro, es injusto, ¿no? Porque hay algunos que son muy buenos, comunican muchas cosas interesantes, pero lo hacen como si fueran figuras de cera, ¿no? Dices que sin pasión te hace poco creíble, aunque lo que estoy diciendo está bien. Pero sí que es cierto que es el único casi, hoy por hoy, del único que me puedo fiar es de la gente que de verdad está apasionada. Porque sé que casi siempre va a haber detrás un rigor que no tiene que ver ni en el medio de comunicación en el que esté, ni dónde esté, ni los éxitos que pueda tener en número de seguidores. Aprovecho, César, que estás hablando y te pregunto porque es pertinente. ¿Qué hacemos con el sensacionalismo? Porque pasión y sensacionalismo se pueden tener una delgada línea roja entre ellos. Quizás estarían las variables rigor científico, pasión, sensacionalismo. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en el único medio de comunicación escrita que se ha publicado en España, sensacionalista, que se llamaba Claro, y es un periódico que hicieron directamente los del Bild Zeitung, que es el gran modelo alemán de periódico sensacionalista, y fue una experiencia increíble, porque era el antiperiodismo. Yo venía de estar trabajando en El País y en Diario 16, y cuando me metí aquí se me rompía en la cabeza, porque era todo ese sensacionalismo que estamos ya viendo ahora, por ejemplo, casi todos los días en la televisión y también en redes sociales, pero sobre todo en la televisión. Pero sí que aprendí sobre todo trabajando con estos alemanes, claro que vendían millones de ejemplares todos los días, o sea, era impensable la potencia que tenían. Lo que aprendí que el sensacionalismo también es bueno. O sea, es que hay que dar ese golpe. Ya lo hemos aprendido. Es que ahora, la realidad es que antes había una prensa seria que decíamos nosotros, y luego la prensa sensacionalista, los tabloides, que eso no valían para nada, ¿no? Por suerte o por desgracia, hoy toda la prensa ya es sensacionalista, porque estamos buscando, hay tal infosicación, hay tal cantidad de información de todo tipo por todos los lados, que como no des un puñetazo sensacional a tu posible lector o seguidor, no te comes una rosca. Entonces, lo que hasta ahora siempre fue, y cuando empezábamos nosotros, era algo de crédito absoluto, pero también yo llegué a colaborar con la gente del caso, ¿no? Y claro, pero tenían unos recursos, no voy a contar ahora porque me alargaría y además a lo mejor perdéis confianza en mí, pero había unos recursos para conseguir esos reportajes, que sí que había mucha tripa y mucha sangre, pero daban una sensación, y eso también era algo que la gente necesitaba, porque estamos hablando de una época en la que era todo plano y gris, ¿no? Que eran bustos delante de la televisión hablando pum, pum, pum. O sea, Félix Rodríguez Lafuente empezó siendo un busto que hablaba en una mesa con un animal disecado y unas plumas, ¿no? Y él mismo fue el que dijo, tengo que sacar al campo, tengo que sacar las cámaras al campo, cuando una cámara antes pesaba, una cámara de